Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Martín Carranza, soy docente de la segunda cátedra de diagnóstico por imágenes, situada en el hospital, el UNAPA del Hospital San Roque. El tema que nos ocupa hoy es radiología convencional y dentro de ello vamos a hablar de las partes más importantes de la patología torácica. Para dar inicio a ello, planteo esta primera diapositiva donde se plantea de manera esquemática las diferentes partes en las que va a ser descrito esta clase. La primera de ellas habla de lesiones radioopacas del parénquima y vamos a hablar fundamentalmente de ocupación alveolar, atelectasia, de lesiones del intersticio y nódulos. También hablaremos de lesiones radiolúcidas, entre ellas la más importante sería el EPOC, las cavitaciones, neumatoceles, quistes, entre otras patologías. Luego hablaremos de la patología de la pleura, con sus diferentes elementos, y finalmente algo de mediastino para finalizar. Iniciando entonces por el tema 1, por la primera parte del esquema, vamos a hablar de lesiones radioopacas. Radioopacas significa que aumenta la opacidad de la radiología, entonces vamos a ver lesiones que se ven más blanquecinas en el examen radiográfico. Las enfermedades que nos ocupan son las que ocupan particularmente el espacio aéreo, las que afectan al intersticio y las que lo hacen de manera mixta. A los fines de poder comprender qué significa esto, vamos a remitirnos a la unidad funcional anatómica básica del pulmón, que es el acino pulmonar. Es importante este recuerdo anatomofisiológico, ya que tenemos la vía aérea, la parte linfática y vascular, y llegamos al acino propiamente dicho, que consta de la vía aérea principal y los alvéolos, que van a estar reduciendo su tamaño y aumentándolo conforme la entrada de aire, conectados entre ellos, y después vamos a tener un intersticio llamado intersticio subpleural e intersticio interlobulillar, ¿sí? Como también el intersticio dentro del acino, ¿sí? Entonces es importante cuando la afectación ocupa el espacio aéreo, vamos a ver rellenado el espacio aéreo propio de la vía y el alveolo. Cuando la enfermedad ocupa el intersticio, significa que esto es lo que se va a enfermar y esto generalmente la inflamación va a generar un aumento de tamaño en detrimento del espacio que pueda ocupar dentro del acino la región alveolar propiamente dicha. Pero para eso lo vamos a explicar a continuación un poquito particularmente cada caso. Cuando hablamos entonces de consolidación, hablamos de ocupación alveolar. Puede darse esta por múltiples causas. Puede ser trasudado, exudado, secreciones, agua, sangre, pus, entre otras. Los hallazgos las patologías más frecuentes son la neumonía, el edema de pulmón, que es el pasaje de agua al alveolo, la broncoaspiración, es decir, la ocupación del alveolo o de la parte de la vía aérea por algo que entró desde la parte orofaringia, una hemorragia pulmonar, tumores, etcétera, ¿sí? Como vimos entonces, lo que ocurre es que hay un aumento de la ocupación que va a ir en detrimento del aire, es decir, no va a entrar aire en ese sector porque está ocupado. De manera que el volumen pulmonar, verán, está conservado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos radiológicos más importantes? Esto consta de un aumento de la atenuación del pulmón con imágenes mal definidas, de bordes imprecisos, a veces algodonosos, que pueden presentar broncograma aéreo y que de forma habitual no permiten la visualización de estructuras intersticiales subyacentes. Pueden ser también de forma nodular o parcheada, tendiendo muchas veces a la coalescencia, lo que llamamos condensación o consolidación. Entonces es importante el aspecto algodonoso de sus bordes, la tendencia a la coalescencia, o sea, a agruparse, la distribución lóbulo segmental, esto es importante, generalmente afecta a un segmento, un lóbulo, puede afectar a todo el pulmón o ambos, pero generalmente inicia al menos de manera localizada. Va a estar respetado con a veces la vía aérea principal, es decir, va a tener un broncograma aéreo, es decir, que entre tanto alveolo ocupado, la vía aérea va a permanecer con aire, entonces se va a ver negra. Y es importante decir que no permite la visualización del intersticio subyacente porque ambos son radioopacos. Generalmente son de aparición y desaparición rápida, ¿sí? Entonces, esta parte de derecha tenemos una figura esquemática donde manifiesta la vía aérea, las diferentes ramificaciones y la parte alveolar.
Tengamos en cuenta que los alvéolos con aire se van a ver teóricamente blancos o negros en la radiografía, y la parte opacificada se va a ver lógicamente más blanca, ¿sí? Esto obviamente esto es esquemático. En la realidad esto se vería así. Esto es una radiografía de tórax, de frente, donde vemos que hay una radiolucidez lógica del pulmón con los diferentes elementos vasculares, y de manera comparativa observamos que del lado derecho, en el lóbulo superior, hay un aumento de la opacidad, de márgenes irregulares, algo algodonosos, coalescente o consolidativo en la región periférica, correctamente delimitada por la cisura, por lo que decimos que esto es lobar, ¿sí? O prácticamente digamos que es segmentario dentro de un lóbulo, y que respeta las cisuras, y de manera también vemos con mucho cariño, un poco de imaginación, esto que vendría a ser parte del alveolograma o broncograma aéreo. Acá lo vamos a tener un poquito mayor aumento para poder ver lo que yo les quiero mencionar, que básicamente estos son los alveologramas y los broncogramas. Es decir, estos más chiquititos alveologramas, los broncogramas vamos a ver más como una ramificación. ¿Sí? Entonces ahí hemos expresado la totalidad de los diferentes signos radiológicos que hablan de ocupación del espacio alveolar. Este es un caso de un paciente internado en terapia intensiva. Esto es un tubo endotraqueal, una sonda nasogástrica, un acceso central yugular, donde vemos mucho más marcada la ramificación alveolar de los bronquios. Entonces esto es el broncograma y el alveolograma, ¿sí? Particularmente este afecta tanto el lóbulo superior, ahí vemos su bronquio, bronquio intermediario, estaría el lóbulo medio y el lóbulo inferior afectados, con un poco de derrame pleural y otra opacidad parcheada también del lado izquierdo. Tomográficamente, esto es cortes del mismo paciente, esto es un corte axial con ventana de pulmón, donde vemos de manera bien definida el parénquima sano aquí, y aquí vemos bien la opacidad y se ven perfectamente bien, prácticamente como el esquema que antes les mostraba, como es un broncograma aéreo, ¿sí? Esto es una ventana parenquimatosa o de pulmón, esto es una ventana de partes blandas o de mediastino, para poder ver las partes vasculares del mediastino que acá se ven de manera pobre. Dentro del apartado de aumento de la opacidad, vimos recién la ocupación del espacio alveolar, en donde se reemplaza aire por otra secreción y mantiene el volumen del pulmón. Algo distinto pasa con la atelectasia. La atelectasia, por definición, es la pérdida del volumen del parénquima con aumento de su densidad radiológica, porque estamos en este apartado esquemático como ya venimos refiriendo. ¿Cómo las vamos a clasificar? Bueno, pueden ser obstructivas, en cuanto a su causa sería en este caso, obstructivas, algún cuerpo extraño que haya entrado, un tapón mucoso, en niños la aspiración de cuerpo extraño, pedacitos de maíz, arroz, lentejas, pequeños elementos de juguete, tapones mucosos generalmente en los adultos, un paciente que por alguna patología no puede estar generando mucha mucosidad, muchas secreciones y no pueden expectorarla, de manera que esto genera tapones. Puede ser de manera pasiva, es decir, un derrame pleural que va a terminar comprimiendo el parénquima, hace que la presión dentro de la vía aérea deba ser excesiva para poder expandirse, no lo logre, de manera que esto genera una reducción del volumen. Puede ser cicatrizar cuando hay un problema quirúrgico o una enfermedad previa o un problema pleural que genera una cicatriz, le va a impedir el movimiento y el funcionamiento normal del ácido pulmonar. Compresiva, adhesivas, hay un montón. No es tan importante las causas para esta clase, lo importante es saber reconocer cuáles son los patrones. Los hallazgos radiológicos tenemos varias formas de verlo. Tenemos los hallazgos directos y los indirectos. En los hallazgos directos nos encontramos con imágenes densas, con densidad de partes blandas, con colapso, parcial o completo, del parénquima pulmonar, es decir, aumento de la densidad con pérdida de volumen. Puede a veces presentar broncograma, ¿sí? O signo de la silueta. ¿Por qué a veces sí? Bueno, porque el aire que ya entró en la vía aérea, supongamos que un nene se aspira una bolita o lo que fuese, el aire que entró, ya entró, no está pudiendo salir. Entonces va a haber una reducción del volumen con persistencia del broncograma aéreo, pero que a la larga termina por reabsorberse y generar una pérdida de volumen sin esto. Pero inicialmente podemos encontrar el broncograma. Esto es importante mencionarlo, porque es un signo radiológico fundamental de la consolidación. Entonces diríamos, bueno, entonces si es lo mismo, ¿cómo lo puedo diferenciar? Bueno, porque la telectasia siempre va a tener reducción del volumen del pulmón. Vamos a encontrar desplazamiento de cisuras adyacentes. ¿Qué significa? Que si se reduce de volumen el lóbulo superior izquierdo, por ejemplo, lógicamente la cisura
va a cambiar su posicionamiento y va a subir, generando también una leve hiperinsuflación del lóbulo inferior. Ya sobre esto vamos a ver especificado en esquemas cada uno de los lóbulos cómo se va a ir comportando. ¿Cuáles son los signos indirectos? Vamos a encontrar que todo signo indirecto tiene que ver con la pérdida de volumen y va a generar desplazamiento de estructuras. Es decir, se va a desplazar el hilio pulmonar, se va a desplazar el mediastino, se va a elevar el hemidiafragma, se va a ver un apiñamiento vascular, va a hiperinsuflarse de manera contralateral compensadora el pulmón y va a haber una aproximación de las costillas en la zona afectada. Todo esto teniendo siempre acercamiento generalmente hacia la zona afectada, ya que de alguna manera retrae o tironea todas estas estructuras. Entonces, tenemos patrones, dijimos, de colapso específicos para cada lóbulo pulmonar. En este caso vamos a tener una representación esquemática del pulmón derecho, donde vamos a hablar de la atelectasia del lóbulo superior. Esta es una proyección de frente y esto es un perfil donde esto sería el hilio pulmonar. Entonces tenemos la cisura media, que normalmente está acá. Si el volumen del lóbulo superior se achica, de acuerdo a su magnitud, la cisura va a ir subiendo, achicándose conforme a la pérdida de volumen del lóbulo. Si uno lo ve de perfil, vamos a ver el ascenso de la cisura menor aquí y la cisura mayor, que normalmente tiene esta posición, también va a cerrarse de esta manera. Caso distinto ocurre con el lóbulo medio, por ejemplo. El lóbulo medio que hace la cisura menor la va a tirar hacia abajo y la cisura mayor hacia adelante y arriba. En el plano de frente va a ir hacia abajo. Y así con los diferentes esquemas que ustedes pueden ver allí, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora visible con una representación radiológica. Vamos a hablar nuevamente, por ejemplo, del lóbulo superior, que en una proyección de frente esquemáticamente decíamos que tenemos que tener elevación de la cisura menor, como estamos viendo aquí. Normalmente la cisura menor está a esta altura y en este caso se va a ir elevando, ¿sí? Está bien delimitada, esta es la cisura. Recordemos que esto generalmente es lobar, segmentario, al igual que, por ejemplo, las ocupaciones alveolares. Entonces va a estar una línea bien definida. ¿Estamos? Esta es una proyección de perfil, donde la representación esquemática nos muestra que hay un adelantamiento, un cierre, digamos, de la cisura mayor en su parte posterior superior, y la cisura menor sube y cierra hacia arriba y atrás. Entonces vamos a ver que esta cisura corresponde a esta que se fue hacia adelante, y este margen corresponde a esta cisura menor que se fue adelante y arriba, ¿sí? Hacia atrás y arriba. Entonces esto es una telectasia del segmento. Ya habrán visto también en la clase de hallazgos normales que los hilos pulmonares por lo general están alineados y en ocasiones puede estar un poquito más elevado el izquierdo que el derecho por la misma por el mismo posicionamiento de la arteria pulmonar que cabalga sobre el bronquio fuente izquierdo. En este caso, ambas flechas tienen por objeto marcar el punto medio de ambos hilos pulmonares. Estamos viendo que el derecho está más elevado que el izquierdo. Eso es un signo indirecto. Dijimos elevación del hemidiafragma. A su vez, dijimos que a veces, perdón, elevación del hilio pulmonar. A su vez dijimos que a veces puede haber elevación del hemidiafragma también, ¿sí? Y en ocasiones retracción mediasténica, que en este caso no tiene porque la telectasia es de menor cuantía en cuanto al volumen. Del mismo modo, tenemos acá ejemplificadas otros tipos de telectasias, ¿sí? Se los voy a dejar acá. El esquema es el mismo. Para no dar demasiadas palabras, lo importante es que ustedes puedan imaginarse cómo se va produciendo, ¿sí? Recuerden siempre que hay un aumento de la opacidad, hay una pérdida de volumen, hay una retracción de cisuras como signos directos. Los signos indirectos son desplazamiento del hilio, elevación del hemidiafragma, desplazamiento mediastínico, hiperinsuflación compensadora del lado contralateral o a veces del lóbulo que colinda, y apiñamiento vascular y achicamiento de los espacios intercostales, que eso lo vamos a ver cuando son todos esos signos indirectos, los vamos a ver cuando hay una telectasia extensa. En la medida que la telectasia sea lobar o subsegmentaria o a veces de un segmento propiamente dicho, vamos a encontrar algunos de estos elementos, pero no todos. Muy bien. Acá vemos una telectasia del lóbulo medio. Y esto es una ejemplificación de una telectasia obstructiva global, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que es una telectasia? Dijimos que la telectasia por definición es un aumento de la opacidad
que puede tener o no broncograma acá no vemos broncograma y que se caracteriza por la pérdida del volumen y retracción de estructuras vecinas. Entonces, si tenemos una opacidad aumentada, tenemos que ver si el volumen se mantiene. Si se mantuviese, el mediastino debería estar en su lugar acá, la tráquea debería estar en su lugar acá y no lo está. ¿Qué quiere decir? Que hay un desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado de la lesión, hay una elevación del hemidiafragma y no puedo definir mucho más. Pero aumento de la densidad con pérdida de volumen es atelectasia. Después veremos la causa. En este caso, era un paciente con atelectasia obstructiva por una lesión en el pulmón, en el hilo pulmonar, acá en el bronquio fuente derecho. También hay atelectasias, lo que llamamos subsegmentarias, que son estas pequeñas tiendas de campaña que afectan de manera parcial a algunos segmentos y que muchas veces son filocicatrizales. En este caso estamos viendo una atelectasia completa del pulmón izquierdo, generando lo que llamamos munión pulmonar, debido a un problema compresivo por un neumotórax. Ven aquí cómo se ve todo esto, que es la trama vascular y el intersticio, y que acá no está. Es decir, que las dos hojas pleurales se separaron, se llenaron de aire, y está la presión que termina por comprimir al parénquima, y tal es así que vean que desplaza el mediastino hacia el lado contralateral también. Esto es entonces una atelectasia completa con munión pulmonar de manera pasiva por neumotórax hipertensivo. Vamos a continuar para no agotar tanto con el mismo tema. El otro apartado dentro de la patología que aumenta la densidad es la patología intersticial. ¿Sí? El intersticio se caracteriza por la afectación de todo el tejido que rodea el espacio aéreo dentro del ácido pulmonar, es decir, todo este elemento más grisáceo. Los tipos de infiltrados se caracterizan radiológicamente como nodulizares, lineales, reticulares y mixtos, es decir, mezcla de los de arriba de acuerdo a cuál sea la patología que les va dando origen. Los hallazgos radiológicos son el engrosamiento de este área del tejido que en condiciones normales no lo vamos a poder ver. Dependiendo del sector de acino que afecte, va a ser el tipo del infiltrado intersticial radiológico. No va a respetar límites segmentarios o lobales como lo venimos viendo, sino que pueden darse de manera extensa, bilateral, pueden tener predominancia apical o basal, pero no van a tener delimitación de alguna manera anatómica. No vamos a observar el signo del broncograma, ni vamos a ver pérdida de estructuras vasculares, como si borran las opacidades alveolares y la telectasia. Puede presentarse de manera mixta, y muchas veces la forma más frecuente de ver es como un vidrio deslustrado o esmerilado. Entonces acá les presento dos imágenes radiográficas, donde a derecha tenemos una radiografía normal. Vean ustedes cómo es normalmente y vean que si echan un vistazo rápido al lado izquierdo encontrarán que hay diferencias. Esa diferencia está manifiesta porque acá hay un intersticio. Esto que estamos viendo acá son elementos vasculares, que lo vamos a ver generalmente hasta en 2/3 o 3/4 del ancho, digamos, del pulmón. Después hacia la periferia, en este último espacio que vemos que llamamos generalmente manto del pulmón, no debemos ni ver absolutamente nada. Si vemos algo ahí, significa que hay algo que no anda del todo bien. En este caso vamos a ver acá una extensa área de aumento de la opacidad de manera puntiforme, parece nodulillar, bilateral, bastante simétrica, aunque algo más evidente del lado derecho. Vean que ocupa la región central como la periférica, abajo, arriba, no respeta lóbulos o cisuras, sino que lo hace de manera global. En este caso, estamos poniendo de manifiesto algo similar, donde la morfología en la que se describe, traten de imaginar un poco, es de alguna manera como un enrejado, como una especie de panal. Eso le llamamos infiltrado reticular. Acá vemos un patrón nodulillar bien característico, vean, lleno de pequeños nodulitos. Cuando hablamos de intersticiopatía lineal, está descrito como van a encontrar en la literatura la descripción de las líneas de Curley. Curley fue un hombre un anglosajón que en la antigüedad cuando apareció la radiología no había mucho más que eso, él se puso a describir
cómo eran los diferentes patrones y se le atribuían diferentes patologías a estos hallazgos, ¿sí? Él describió varias líneas, las líneas A, que son estas líneas ileofugales, que cuando él las ve gruesas o que se extienden más allá de los tres cuartos, de los dos tercios o tres cuartos que les mencioné, explicaba que había un aumento de la redistribución pulmonar, probablemente por hiperflujo o sobrecarga. Por otro lado, también habló de líneas B de Kerle, que son pequeñas líneas horizontales que se dan en la periferia. Recuerden que en este espacio, los últimos, si uno tuviera una radiografía en vivo, los últimos dos dedos del costadito, este espacio, no debemos ver nada. Si vemos algo allí, bueno, muchas veces es patológico. Él explicó que de encontrar líneas paralelas en esta zona, las atribuyó y les puso el nombre de líneas B de Kerley, y significaban que había un poquito de sobrecarga pulmonar, es decir, había algo de edema en el pulmón, y sobre todo esto está descrito en radiología de pacientes internados, generalmente en terapias intensivas, y él decía que el paciente estaba sobrecargado cuando encontraba estos elementos. Las líneas C son líneas anárquicas periliares que prácticamente no tienen mayor valor desde el punto de vista cardiológico, que es lo que él más expresaba, pero que sí tiene que ver con enfermedad del intersticio periliar. Acá estamos viendo una radiografía, como decimos, este es el paciente normal, y del lado izquierdo de la pantalla se van a encontrar con que en esta partecita del manto pulmonar, en la base derecha, no está lo limpio que está arriba. Eso es porque encontramos estas pequeñas líneas horizontales con un poquito de imaginación, que son líneas B de Kelley, que habla de que hay un aumento de un hiperflujo pulmonar en un paciente cardiópata. Vemos acá entonces unas líneas A, ven que las líneas A dijimos que tienen que venir más o menos hasta acá, y de repente las vemos hasta la periferia, eso es un signo positivo para líneas A de Kerley, y estas pequeñas bandas horizontales que se ven bien en esta plaquita aumentada, que son las líneas B. No tiene demasiado valor esto hoy, pero aún se utiliza, sobre todo las líneas B de Kerley, para describir signos de eh, sobrecarga hídrica en pacientes en unidades cerradas. El cuarto apartado dentro de los aumentos de la opacidad del parénquima, hablamos de las lesiones focales o los nódulos. Son lesiones radioopacas, bien definidas, focalizadas y que pueden responder a múltiples etiologías. Hablamos de que una lesión en radiología convencional es un nódulo cuando mide de 2 a 3 centímetros. Más de eso le llamamos masa. Esto es importante reconocer la nomenclatura y la semántica y la semiología, porque esto tiene connotaciones. No es lo mismo que ustedes en un informe radiológico se encuentren con una descripción de un nódulo o de un nodulillo que de una masa. Eso nos da una connotación de que hay algo sospechoso. Hay que pensar en malignidad cuando uno lee esta palabra. Entonces es importante tener criterio para la utilización, para que toda la jerga médica pueda interpretar lo que uno está diciéndole a través del informe. Por supuesto, cuando hablamos de nódulo, lo primero que hay que pensar siempre es lesiones malignas. Entonces, las causas pueden ser malignas, primarias o secundarias, pueden ser también linfomas, tumor carcinoides, otros. Pueden ser benignas, por ejemplo, los amartomas, los condromas. Podemos tener lesiones inflamatorias, granulomatosas, que son muy frecuentes, puede haber abscesos. No infecciosas, o sea, reumatológicas, artritis reumatoidea, Wegener, entre otros. Lesiones congénitas como el secuestro pulmonar, vasculares, malformaciones arteriovenosas, áreas de infarto, hematomas y otros múltiples. Cuando hablamos de un nódulo pulmonar único, decimos que es un nódulo pulmonar solitario, y es importante caracterizarlo. Para ello tenemos signos sugestivos de malignidad. Ellos van a ser la morfología espiculada de sus márgenes, que esto genera una retracción de la pleura si es que es periférico. Esto se le llama el signo de la cola pleural, es decir, está retraída la pleura y hace como una cola de cometa hacia ella. Esto es un signo radiológico que implica malignidad. Calcio excéntrico, es decir, cuando el calcio se da de manera puntiforme, amorfa y sobre todo en la periferia, es un signo de malignidad. Muchas veces los granulomas son lesiones calcíficas benignas que suelen calcificarse desde el centro hacia afuera de manera relativamente regular y homogénea. Si las lesiones tienen densidad o heterogéneas en la radiología, también es un elemento importante porque hablan de que pueden tener necrosis, hemorragia u otras complicaciones. Si la lesión es mayor a 2 centímetros, si encontramos una lesión única, focalizada, que mide más de 2 centímetros, es
considera nódulo, si más de 3, es una masa. La convergencia de vasos, es decir, que hay muchos vasitos que van rodeando la lesión y que generan cierto remolinamiento, significa también que puede haber una neovascularización y eso nos habla de que puede ser una lesión maligna. Que esté cavitada, es decir, que tenga un centro aéreo o que tenga nivel hidroaéreo, también porque significa que puede haber necrosis o lesión de estructuras de la vía aérea. Y que tengan un halo hipodenso, también hablan de que hay invasión hacia el tejido circundante. Es relevante recordar que toda lesión focal que no modifica en radiología simple en 2 años, la vamos a interpretar como benigna. ¿Sí? Se considera que los tumores tienen una tasa cierta de crecimiento que nos hace pensar que toda lesión que en 2 años no se ha modificado tiene que ser por defecto algo benigno. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ya que muchas veces en la consulta médica se van a encontrar con un paciente que por tal motivo ustedes le piden una radiografía de tórax y nos encontramos con un nódulo nuevo. Antes de asustarse, debemos preguntar al paciente si no tiene estudios previos con los que podamos comparar, o muchas veces hoy tenemos estudios digitalizados, las historias clínicas electrónicas que nos permiten revisar los estudios previos, de manera que nos va a salvar muchas dudas y nos va a ahorrar muchos miedos y muchas sospechas en este tipo de pacientes, ¿sí? Si no lo tuviese, bueno, si es algo que parece no significativo, podemos controlarlo o muchas veces habrá que pasar a estudios de mayor sensibilidad y especificidad, en particular en la tomografía de tórax, es el estudio de elección para la anatomía pulmonar. Entonces, acá les muestro un ejemplo. Este es un paciente que en el año 1994 tenía este nódulo periliar izquierdo y que 5 años después se realiza otra placa comparativa donde prácticamente no hay modificaciones. Por una cuestión académica se realiza una tomografía computada con contraste. Esto es la arteria pulmonar, la aorta, la bifurcación de la tráquea, esto es el bronquiofuente izquierdo, esto es la aorta descendente, y esto es el hilio pulmonar donde muestra una lesión heterogénea, con áreas que realizan contraste, otras no, hipodensas, ¿sí? Que finalmente terminó siendo un amartoma. A la larga esto se calcificó y le pusimos el sello de amartoma pulmonar, que es una lesión hemangiomatosa benigna. Este es otro caso de un paciente que en mayo del 99 se hace una radiografía donde superpuesto a este arco costal vemos una lesión nodular. ¿Sí? Está difícil de ver porque está superpuesto a la costilla, pero allí está la lesión. 2 meses más tarde se realiza una nueva placa donde vemos que hay marcado crecimiento de la misma. La tomografía computada muestra una lesión nodular de márgenes definidos, pero irregulares, algo lobulados, sutilmente heterogénea, que finalmente se operó y terminó siendo un carcinoma bronquiolo alveolar. Los nódulos múltiples pueden responder a múltiples etiologías, como ya fue mencionada. Dentro de las más frecuentes, metastásicos, granulomas, el carcinoma bronquialveolar, que puede ser representación multicéntrica, los émbolos sépticos, neumoconiosis, tuberculosis, Wegener, etcétera, etcétera. No es importante que ustedes sepan con precisión las múltiples etiologías, sino simplemente es una aproximación para que vayan familiarizándose con estos términos. Vamos a dar algunos ejemplos de lesiones nodulares múltiples. En este caso, radiografía de tórax de frente, donde es clara la presencia de múltiples lesiones nodulares, bien definidas en general, redondeadas, otras ovoideas, en diferentes estadios evolutivos, ya que muestran diferentes tamaños. ¿Sí? Estas eran lesiones secundarias en un paciente con un carcinoma de vejiga. Acá tenemos otras 2 muestras más. Esto es una placa algo antigua, ¿sí? Que no es de buena calidad, pero se ve muy claramente los diferentes estadios evolutivos de lesiones nodulares secundarias. A izquierda vemos una radiología con una placa un poquito más lograda, con una de buena calidad, donde mostramos lesiones múltiples nodulares, donde la particularidad que quiero que vean es la presencia de estas líneas. Estas líneas significan que dentro de eso hay nivel hidroaéreo, es decir, estas son lesiones cavitadas con contenido semilíquido, que puede ser necrosis, secreciones dentro de la misma, o hemorragia. Esto que están viendo acá en realidad es un catéter semi-implantable que va en la subclavia, es un catéter de quimioterapia. Otra cosa que quiero mencionarles, algo que muchas veces no está como tal en los libros, pero que más de una vez puede sacarlos de algunos apuros. Y esto es el pulmón blanco unilateral. ¿Qué significa esto? Se le denomina el velamiento completo de un campo pulmonar entero. Y las causas son solamente estas 4.
puede haber un derrame pleural masivo, una atelectasia completa, neumonía global o neumonectomia, es decir, que le saquen el pulmón. ¿Sí? Entonces, estas son las tres representaciones esquemáticas que nos van a ofrecer estas patologías. Lo que estamos viendo acá es un derrame pleural masivo. ¿Qué significa? Que existe un aumento de la presencia de líquido en el espacio pleural. Esto va a generar además una atelectasia probablemente parcial, compresiva del parénquima pulmonar. Y cuando hay un aumento al haber un aumento del espacio pleural ocupado por el líquido, que nos va a dar una densidad más blanquecina o opaca, va a generar desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral porque termina por empujar el mediastino para poder crecer. ¿Sí? Entonces vamos a ver opacidad con desplazamiento en sentido contralateral del mediastino. En la telectasia dijimos que por definición es el aumento de la opacidad con pérdida de volumen y retracción de estructuras vecinas. Entonces vamos a ver una opacidad, un aspecto más blanquecino del parénquima afectado, con pérdida de volumen, que me va a retraer al mediastino y todos los elementos que lo rodean. Entonces el mediastino se retrae hacia el lado afectado. Una neumonía global, dijimos que la neumonía es el reemplazo del aire alveolar por secreciones. ¿Sí? Entonces va a haber un mantenimiento del volumen. Vamos a ver un aumento de la opacidad con volumen conservado y mediastino donde debe estar. Entonces, lo más importante que hay que ver en estos casos es la opacidad y qué hace el mediastino. Si va hacia el lado contralateral, derrame. Si viene hacia el lado de la lesión, atelectasia. Y si se mantiene, neumonía. El cuarto caso es la neumonectomía. Bueno, en este caso va a ser importante tener antecedentes o charlar con el paciente, porque si le sacaron el pulmón se va a comportar como una atelectasia porque el pulmón no está. Estos son algunos pequeños ejemplos con ayuda. Vamos a empezar por el de arriba a la izquierda. Aumento completo de la opacidad del pulmón derecho con desplazamiento del mediastino. Vean cómo todo el mediastino superior y el corazón se desplazan hacia el lado izquierdo. Eso significa que esto tiene que ser un derrame pleural. Abajo estamos viendo un aumento de la opacidad con una pérdida de volumen, con desplazamiento del mediastino. Vean que este es el borde derecho del corazón, el borde inferior, el corazón estaría acá, la parte vascular está acá. Vean cómo la tráquea también está desplazada. Entonces esto tiene que ser una atelectasia o eventualmente podría ser una neumonectomía también, pero esto era una atelectasia. En el caso de aquí abajo vemos que hay un desplazamiento aún mayor del mediastino hacia este lado, prácticamente todo esto es mediastino, y hay una hiperinsuflación del pulmón derecho. Este caso es una neumonectomía, es decir, acá vean, esta es la tráquea, broncofuente derecho, broncofuente izquierdo amputado allí. Este paciente fue operado, le sacaron todo el pulmón, por eso tiene pulmón blanco unilateral izquierdo compatible con pérdida de volumen. Y el cuarto caso, la neumonía. Decíamos que la neumonía era el aumento de la opacidad. Tiene todavía algunas áreas, acá ven, esto tiende a representar un broncograma aéreo. Hay algunas áreas todavía ventiladas, pero hay un aumento de la opacidad global con mantenimiento de los volúmenes, es decir, sospechoso de neumonía. Bien. Es importante porque más de una vez a alguno lo puede pasar en alguna guardia, en algún lado alejado, donde no tenga un radiólogo que los ayude y no tenga alguien que los saque el paso y estén solos. Radiología hay en cualquier pueblo de cualquier lugar del interior del país. Muchas veces cuando uno termina la facultad tiene que salir a trabajar y va a hacer guardias en unos lugares donde se encuentra solo y nos va a tocar, muchas veces nos va a tocar, a algunos les va a tocar resolver estas situaciones. Va a pedir una placa, un paciente con falta de aire y se va a encontrar con esto y se va a asustar bastante. Entonces, bueno, espero que en ese momento puedan recordar que a veces con estos pequeños truquitos podemos ya por lo menos encaminarnos hacia donde estamos parados y a veces puede tomar la mala conducta. Por ejemplo, en un derrame pleural masivo como este, con un simple derrame, con un simple, digamos, drenaje de un poco de líquido, una agujita o con un perfus y un Avocat podemos solucionar gran parte del paciente, por lo menos hasta darle una respuesta completa. Bien, entonces con eso hemos terminado con lesiones radioopacas. ¿Sí? Hablamos de las lesiones de ocupación del espacio alveolar, como la neumonía, donde se reemplaza el aire por secreciones. ¿Sí? Hay que recordar los signos que en esta patología ocurren. Hablamos de la telectasia, que es la opacidad con pérdida del volumen y retracción de las estructuras que lo circundan. Hablamos de la patología del intersticio, que es todo aquello que baña
a la parte acinar y vía aérea en el ácido pulmonar. De perder la afectación de esto, nos va a dar un patrón nodular, lineal, etc. Y la distribución de esto. Y por cuarto y por último hablamos de lesiones nodulares, donde hay que saber las características de estos nodulitos, algo que nos haga sospechar benignidad o malignidad, saber que hay que revisar estudios previos para ver si tiene 2 años de evolución o no. Y bueno, siempre tratar de, cuando uno ve lesiones nodulares, lamentablemente hay que pensar mal y hay que empezar a descartar otras posibilidades y a ahondar un poquito más en la evaluación del paciente. Vamos a irnos radicalmente ahora a otro polo, que es las lesiones radiolúcidas. Las lesiones radiolúcidas son patrones entonces de disminución de la densidad del parénquima y que son manifiestas por la hiperclaridad. Las causas más frecuentes van a ser el EPOC, con el asma, la bronquitis crónica y el enfisema. Vamos a encontrar lesiones cavitadas, quistes, y en algunos libros van a encontrar neumotórax en este apartado. Yo lo voy a poner en el apartado 3, donde hablemos de la patología de la pleura. Las lesiones entonces radiolúcidas van a tener ciertos signos radiológicos para hablar del EPOC o del atrapamiento aéreo. Vamos a tener un aumento de los volúmenes del pulmón, un incremento de la claridad del parénquima, de límites a veces mal definidos, un aplanamiento, descenso y hasta muchas veces inversión de la cúpula diafragmática, horizontalización de las costillas, incremento del calibre antero-posterior del tórax y aumento del volumen del espacio retroesternal. Ya lo vamos a ver mejor a esto. Pérdida de la morfología acampanada del pulmón, el afinamiento del mediastino o corazón suspendido o en gota, y la reducción del calibre de elementos vasculares. Obviamente no vamos a ver todo esto en el mismo caso, pero son algunos de los elementos que hay que tener en mente cuando queremos describir esta patología. Entonces, tenemos acá una radiografía de frente y una de perfil. Si ustedes tratan de hacer memoria respecto a la foto normal que les fui mostrando en diapositivas pasadas, vamos a encontrar que acá hay diferencias, ¿sí? Lo notamos como mucho más aumentado de tamaño, es decir, una sensación de aumento de los volúmenes pulmonares, ¿sí? Un poquito más afino al corazón, de hecho se mete un poquito de aire también acá abajo, hay un aumento del espacio entre las costillas, algo más horizontalizadas, ¿sí? En este caso se va a ver bien que hay un aumento del calibre anterior-posterior del tórax, lo que llamamos tórax en tonel, ¿sí? Y el espacio claro retroesternal es este espacio que está acá atrás, que está aumentado. Ya lo vamos a ver en otras diapositivas un poco mejor. Son algunos elementos que podemos ver, por ejemplo, de un pantallazo rápido en esta primera diapositiva con estos pacientes. Esta es una diapositiva un poco de mala calidad, pero está buena para mostrar, vean cómo esto, en vez de generar una cúpula, el diafragma, están aplanados. Aumento del espacio del volumen retroesternal, aspecto insuflado, corazón algo suspendido, el aire se mete acá. Recuerden que el corazón es como que descansa en el diafragma, y acá vemos que se le mete aire abajo. Esto está un poco colgado, digamos, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo algunos elementos. Acá vemos claramente un aplanamiento diafragmático, en este caso hasta ciertamente se tiende a invertir. Bien afinado con gota el corazón, bastante aire metiéndose por debajo del mismo y los pulmonares finos. La parte vascular, ven que se pierde rápidamente, no llega a estar 2/3 o 3/4, es porque el pulmón hace tanta presión, porque no tiene para dónde seguir aumentando su volumen, que termina por afinar o comprimir los elementos vasculares. Vamos a hablar entonces aquí de cavitación. Las cavitaciones son lesiones que ocurren por destrucción del parénquima pulmonar, creando espacios donde no existe intercambio gaseoso ni intersticio viable. Los hallazgos radiológicos característicos, vamos a encontrar diferencias sustanciales y nos va a permitir dividir la cancha en dos partes, de acuerdo a las características de la pared, ¿sí? Tenemos cavidades de pared gruesa. Cuando llamamos que son gruesas, bueno, debemos tener la posibilidad de medirlas, y si miden más de 4 milímetros de espesor, le vamos a llamar cavidad de pared gruesa, ¿sí? Y si son de pared fina, por debajo de ese número, obviamente. Cuando tenemos pared gruesa, significa que son lesiones más complejas, generalmente infecciosas o tumorales. Vamos a hablar, por ejemplo, de una neumonía necrotizante, de un absceso pulmonar, a veces puede tener también nivel hidroaéreo en su interior. Vamos a hablar de la tuberculosis, ¿sí? Donde tenemos las típicas cavernas, sobre todo en región superior.
neoplasias cavitadas, como el carcinoma bronquial, entre otras. Paredes finas, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con patología de la vía aérea, bronquiectasias quísticas, como la fibrosis quística, por ejemplo. Vamos a encontrar bulas de enfisema, ¿sí? En el EPOC, por enfisema. Vamos a encontrar neumatoceles. Los neumatoceles son estructuras quísticas de paredes finas que quedan como residuales a procesos infecciosos. Muchas veces una neumonía puede resolverse de manera completa o puede a veces ser demasiado extensa y generar cierto daño al parénquima que haga que no pueda reemplazarse esa área lesionada parenquimatosa por tejido sano y también por formar una estructura quística de paredes finas que se llama neumatocele. El quiste atídico es otra de las presentaciones de este caso. Estamos viendo acá entonces una radiografía de tórax de frente donde la base derecha manifiesta una lesión cavitada de contenido radiolúcido con un nivel hidroaéreo de paredes relativamente gruesas hacia los costados, ¿sí? Además hay una elevación del diafragma y retracciones y un aumento de la opacidad acá que estamos viendo atelectásico. Acá estamos viendo un frente y perfil donde identificamos con la flecha azul una lesión de márgenes definidos, algo irregular, de paredes sutilmente irregulares, media alrededor de 4 milímetros, de contenido en general bastante aéreo. Vemos que está acá posterobasal derecho y resultó la evolución de una neumonía cavitada en este sector. Este es un paciente con tuberculosis, donde vemos áreas de aumento de la opacidad difusas, con lesiones algunas de aspecto nodular o pseudonodular, donde particularmente algunas de ellas más evolucionadas y de mayor tamaño muestran paredes gruesas y aspecto cavitado. Recuerda que la tuberculosis empieza como ocupación de la pequeña vía aérea, formando lesión granulomatosa con nódulos. Estos nódulos, por su evolución seca, generan un calcium central que por inflamación orada en las paredes de la vía aérea y terminan eliminándose hacia la vía aérea con la expectoración típica de estos pacientes y con la incorporación de aire dentro de la lesión nodular que se cavitó. De manera que nos dan estas lesiones. Muchas veces puede haber también niveles hidroaéreos. Otra lesión por TBC, típicamente apicales, ¿sí? Lesión de paredes gruesas, irregulares. Esta tiene un nivelcito, está sutilmente en la base también. Y todo este aumento de la opacidad de aspecto nodulillar, que es parte de la patología incipiente. Este es un neumatocele, un paciente con una neumonía necrotizante que luego resuelve ese problema infeccioso. El parenquima, por la extensión de la lesión, no logra resolverlo de manera completa y termina por formar un quiste de paredes bien delimitadas y finas. Bien, eso fue entonces el apartado número 2, donde hablamos de lesiones que aumentan la lucidez del parénquima. Lo más frecuente encontrar es el atrapamiento aéreo, típico del paciente con EPOC, pero también puede haber lesiones focales, que pueden ser benignas o malignas. Pueden ser lesiones nodulares que se cavitaron, donde nos va a interesar cuál es el espesor de la pared. Siempre que una lesión cavitada nos interesa ver el espesor de la pared y obviamente los antecedentes, pero con el espesor de la pared uno ya más o menos radiológicamente tiene idea de si es una lesión compleja o si es una lesión más bien simple, ¿sí? En el apartado número 3 hablamos de patología pleural. Recuerden que anatómicamente la pleura tiene una hoja parietal que va hacia la pared interior de la caja torácica y una hoja visceral que va a estar recubriendo los diferentes 5 lóbulos del pulmón. Tenemos 3 lóbulos a derecha y 2 a izquierda. Recuerden que la pleura no solo está afuera, sino que también reviste las fisuras. Cuando hablamos de patología de este elemento anatómico, hablamos de que se producen por la ocupación del espacio pleural, que normalmente es virtual, convirtiéndolo en un espacio real. Lógicamente, esto va a ir en detrimento del espacio que le corresponde originalmente al parénquima pulmonar, es decir, la pleura no tiene cómo crecer hacia afuera, porque lo tiene la caja torácica medido. Entonces, cualquier ocupación de este espacio separa las hojas pleurales y comprime el parénquima pulmonar, es decir, le va a robar espacio al parénquima pulmonar. Esto puede darse por lesiones tisulares que involucran directamente las capas pleurales. En cuanto a la clasificación, vamos a hablar de derrame pleural, neumotórax, hidroneumotórax y engrosamientos pleurales. El derrame pleural es la ocupación de este espacio por líquido. Puede ser exudado, trasudado, sangre. Puede ser también ocupado por aire, se llamarán entonces neumotórax. Puede ser ocupado por ambos,
se va a describir entonces como hidroneumotórax. Y el engrosamiento pleural es producido por múltiples causas, desde secuelares por procesos inflamatorios, quirúrgicos, exposiciones a agentes de inhalación, empiema, tumores, etc. Vamos a iniciar por el derrame pleural, cuyas características radiológicas esenciales son la obliteración de los senos costofrénicos. El seno costo, recuerde que acá hay senos, el seno cardiofrénico y el costafrénico. La obliteración significa el borramiento de los mismos. Esto se va a dar con, recuerden que el líquido, si el paciente hace una radiografía de pie, nos va a dar, por cuestión gravitacional, va a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces va a terminar borrando estos senos y va a generar este aspecto de curva de concavidad superior. Esto en la literatura anglosajona se llama signo del menisco, ¿ven? Una doble aspecto convexo, un menisco. También van a encontrarlo como curva de Damaso en la literatura francesa, que fueron los dos primeros que hicieron puja por tratar de describir estos signos radiológicos. Esto va a llevar a veces a desplazamiento mediastínicos anterior-contralateral, es decir, si aumenta en demasía el líquido, ¿qué va a hacer? Va a generar una telangiectasia compresiva del parénquima y va a terminar empujando el pulmón al mediastino para ir hacia el lado contralateral. Y además vamos a ver una elevación falsa del diafragma. Muchas veces es difícil ver el diafragma porque esta línea acá es esquemática, es imaginaria, pero muchas veces vamos a encontrar con que no la vemos. Parece que el diafragma estuviera elevado, pero cuando vemos que el diafragma nunca va a ser de esta forma, salvo un paciente de POC con aumento de los volúmenes pulmonares, que vamos a ver que en este caso no es porque va a reducir el volumen del pulmón. Entonces, le llamamos elevación falsa del hemidiafragma. Vamos acá a un primer ejemplo. Seno costofrénico derecho, cardiofrénico, costofrénico. El seno cardiofrénico se ve acá algo borroneado porque es más bien anterior, y a nivel posterior vemos el costofrénico que no se los ve, ¿sí? Este es el diafragma medio borroneado, y también vemos este aumento de la opacidad con una concavidad superior, ¿sí? O curva de Damaso o signo del menisco. Es importante, vamos primero de este lado izquierdo, es importante que uno siempre, en la medida de lo posible, o de acuerdo a la sospecha, trate de pedir radiografía de frente y perfil. ¿Por qué es esto? Porque en ocasiones puede que el perfil no aporte demasiado, pero muchas otras veces sí. Esta es una representación esquemática de un seno costofrénico en la proyección de frente, y ven que en la proyección de perfil el seno costofrénico está más bien posterior, es decir, una pequeña bandita de líquido en esta zona nos va a borrar en el perfil, pero tal vez en el frente no la veamos. Esto es el caso, por ejemplo, de un frente, donde es sutil el borramiento del seno costofrénico aquí, pero se ve mucho más evidente en la proyección de perfil. Acá a la izquierda vemos un derrame pleural típico, una falsa elevación del hemidiafragma porque no lo vemos, un aumento de la opacidad, curva de concavidad superior, borramiento de senos costoquerofrénicos. Esto es un derrame pleural. El segundo tema que vamos a tocar dijimos que es la ocupación de aire en este espacio. Esto se va a caracterizar radiológicamente por la hiperclaridad periférica sin vasos, ya lo vamos a explicar, el aumento de la densidad del pulmón colapsado, una línea de separación de la pleura parietal y visceral, la imagen de muñón cuando es algo masivo y el desvío mediastínico hacia el lado contralateral cuando es atención. ¿Qué significa esto? La hiperclaridad periférica significa que si esto es pulmón y acá hay un despegue de las hojas pleurales, en este espacio vamos a ver una hiperclaridad de toda la periferia sin elementos vaculares. Es decir, no tengo que ver absolutamente nada. Se tiene que ver completamente negro. ¿Sí? Lógicamente, esto va a generar de manera, a medida que esto se haga más severo, una reducción del volumen del pulmón. Por lo tanto, va a haber un aumento de la densidad porque están más apiñados los vasos y todas las estructuras. Vamos a ver líneas de separación pleural, es decir, vamos a ver la línea parietal y vamos a tratar de buscar también la línea visceral. Vamos a ver las dos hojas separadas. Si el neumotórax es masivo, así es muy grande, va a terminar por colapsar el pulmón, con la imagen de munión pulmonar, como ya vimos en una de las primeras diapositivas. Y lógicamente esto también, además de comprimir hacia el pulmón y achicarlo, va a desplazar el mediastino hacia el lado contralateral, de acuerdo a la tensión que tenga el contenido del neumotórax. Etiológicamente, bueno, son múltiples, pueden ser traumáticas, como fracturas costales, herida de arma blanca, heridas de bala, y iatrogénicos, es decir, como complicación de una torcocentesis o de una biopsia de pulmón o de una colocación de catéteres centrales.
puede ser espontáneo por una ruptura de una bula o de alguna cavitación aérea, a veces conocida, a veces no conocida por el paciente. En cuanto a su extensión, hay múltiples formas de caracterizarlo y clasificarlo. Se van a encontrar con varias formas de acuerdo a la literatura que vayan consultando. Lo importante es saber es cuando uno pone leve, moderado, severo, es qué resultado tiene caracterizarlo de este modo. Entonces, yo lo que recomiendo de manera práctica es que le pongamos, por ejemplo, a una extensión leve cuando hay un despegue de las hojas pleurales leve que ocupa la región apical o hasta la mitad del pulmón, ¿sí? Cuando esto ocurre así, ¿por qué lo pongo yo diría que está ahí leve? Porque puede ser un dolor, una leve falta de aire, pero por lo general se autolimita y se reabsorbe solo en un par de días, no requiere internación, simplemente un poco de reposo y en general andan bien. Un grado 2 o un grado moderado lo caracterizo morfológicamente cuando la separación alcanza la base del pulmón. Y aquí es un gris, porque puede ser ahí, o puede ser ahí, o puede ser ahí. Sin unión pulmonar y estaría dentro del plano moderado. Pero ahí ya va a depender mucho de la clínica. Probablemente un paciente con un despegue fino hasta la base tenga los mismos síntomas y evolución de un paciente leve. Ahora, si este despegue crece un poquito, probablemente tenga mayor disnea, dificultad respiratoria, se agite demasiado con las caminatas y bueno, probablemente necesita atención médica y algún control con internación para ver cómo evoluciona. Si esto resulta por no evolucionar de manera favorable, es decir, no se termina reabsorbiendo espontáneamente, va a necesitar la colocación de un tubo pleural para su drenaje. Entonces, el moderado tiene una trascendencia en que es un gris, donde va a depender mucho de la evolución en la clínica, si la terapéutica va a ser no hacer nada o invadir al paciente con un tubo de drenaje. La opción 3 es el derrame severo, es el neumotórax severo, y es cuando ya encontramos una marcada telangiectasia parénquica pulmonar y este paciente se va a ver claramente disminuido en su capacidad funcional respiratoria y en la mayoría, si no en el 100% de los casos, va a llevar a una terapéutica con colocación de un tubo de drenaje porque ya espontáneamente no va a resolver. En este caso estamos viendo entonces una placa de tórax de frente, donde encontramos un área de hiperclaridad periférica, donde no identificamos elementos vasculares que vendrían a ser esto. Ven que vemos acá, esto es normal. Acá hay un claro aumento de la lucidez sin evidencia de elementos vasculares. Se ve de manera correcta la pleura visceral, que es esa leñita. Se interrumpe allí porque ahí va la cisura, se mete un poco de aire y allí vuelve a verse. Hay un despegue completo hasta abajo, o sea que es un derrame, un neumotórax moderado, con un ligero colapso del parénquima. Es moderado tirando a severo, digamos. Muy probablemente este paciente tenga importantes síntomas. No vemos un unión pulmonar, no vemos desplazamiento claro del mediastino, pero bueno, habrá que valorar clínicamente cómo se puede seguir con este paciente. En este caso, estamos viendo aquí arriba un aumento de la lucidez, donde estas líneas delimitan ahí que va la cisura, que va, perdón, la pleura visceral, y se corta allí. Hasta acá está bien pegadito. Entonces esto es un neumotórax leve. Y acá estamos viendo otro neumotórax moderado. Y ahí viene la cisura y va prácticamente hacia abajo, algo de menor cuantía que el que vimos en la diapo anterior. Esto es un neumotórax severo. Aumento de la lucidez, no hay trama, pulmón colapsado o unión pulmonar. Esto es el lóbulo inferior, el lóbulo medio y el lóbulo superior. Mediastino sutilmente desplazado a la izquierda. Este paciente hay que meterle un tubo porque si no, no va a mejorar. También puede ocurrir algo intermedio, en realidad suma de los otros dos, que sea un hidroneumotórax. Cuando en una cavidad única se meten dos estructuras fluidas o dos líquidos de diferentes densidades o aire y líquido, se van a comportar como el agua y el aceite, ¿sí? Y si el paciente está de pie, van a generar lo más denso abajo, lo menos denso arriba y un nivel hidroaéreo. ¿Estamos? Entonces acá lo que tenemos es aire y líquido. El líquido se va a comportar con borramiento del seno costofrénico, cardiofrénico, falselación del diafragma, pero en vez de una curva cóncava hacia arriba o de Damaso o signo del menisco, va a tener nivel. Eso nos dice que hay dos elementos adentro. Y en este caso es algo severo, porque esto que están viendo acá en realidad es parénquima colapsado. Desplazamiento del mediastino, ven cómo abomba un poquito el corazón para el lado derecho. Esto es la representación esquemática de lo que estamos viendo. Acá tenemos otro caso,
parénquima pulmonar, se ve bien la lucidez, el despegue, no hay trama vascular, se ve correctamente la pleura visceral y un nivel hidroaéreo extenso. ¿Cómo sabemos que algo es una empyema? La empyema es la ocupación por líquido, un líquido bastante más heterogéneo, puede ser transudado, puede ser pus, generalmente en este caso es pus, pero también podría aplicarse la descripción que vamos a hacer a necrosis o sangre, por ejemplo. Es un líquido que entonces no logra respetar las leyes de la gravedad. Es decir, si uno se pone de pie, no baja como debería bajar un líquido común que está libre en un espacio, ¿sí? Entonces, nos va a generar esta línea que en vez de hacer una curva de Damaso típica, aplanada bien hacia abajo, va a generar esta línea como que no tiende a bajar como debería, ¿sí? Esto se produce porque en estos casos, lo más característico es la empiema, la ocupación de pus y cambios inflamatorios en la zona generan pequeñas sinequias o retracciones que hacen que quede de una manera sectorizado el líquido, de manera que no va a responder a los cambios de posición. Entonces vamos a ver una separación de las dos hojas, se ve bien engrosada porque está inflamada la hoja visceral, con un poquito de colapso de parénquima pulmonar y un aumento de la opacidad que no responde, como dijimos, a la ley de gravedad. En este caso estamos mostrando un engrosamiento pleural, ¿sí? Es importante, cuando uno ve un engrosamiento, en este caso, separarlo de lo que puede ser, por ejemplo, un nódulo de pulmón. Y es aquí donde viene la descripción del signo de la embarazada. Acá vemos que es una pancita como una embarazada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si el signo de la embarazada es positivo, vamos a pensar que la lesión viene de la pleura. Si no es así, viene del pulmón. ¿Y cómo es el signo de embarazada? Bueno, morfológicamente es así, pero es importante describir cómo son los ángulos respecto a la pared o la pleura. Si este ángulo ven es obtuso, es decir, más de 90 grados, sugerimos que el signo de embarazo es positivo y la origen de la lesión es pleural. Si el ángulo fuese más cerrado, es decir, si la lesión supongamos que fuera una lesión nodular redonda aquí, y esto genera un ángulo cerrado, es un ángulo agudo, menor a 90 grados, entre la pleura o la pared y la lesión, decimos que es negativo y en realidad la lesión es del pulmón que contacta con la pleura. Otra cosa que vamos a encontrar son engrosamientos generalmente cicatrizales, como en este caso, esto es un engrosamiento de cicatrizal con atelectasia. Vean que está elevada la cisura, elevado el hilo pulmonar, eh, insuflación del pulmón en el lóbulo inferior. Generalmente vienen asociados a la atelectasia y están más o menos en el mismo comportamiento. ¿Cómo es la visualización y la colocación de un drenaje pleural? Bueno, estas son fotos de pacientes en terapia con con esos elementos. En este caso estamos viendo, este es el tubo, ¿ven? El tubo de drenaje en pacientes con hidroneumotórax o sobre todo con neumotórax se intenta poner de manera superior, pero de manera binapical, porque el aire, por más que no esté sentado acostado, va a ir a esa región anterior-superior. Entonces, allí es donde mejor va a estar drenando. Muchas veces, si es solo de derrame, se pueden poner hacia atrás, porque el paciente va a estar acostado, o atrás y abajo, en la medida que nos dé la extensión del derrame. De este lado lo mismo, este es el tubo, que está puesto hacia atrás y arriba. En este caso el paciente tiene un tubo endotraqueal y un acceso yugular central derecho. No confundir el neumotórax con el neumoperitoneo, ¿sí? El neumotórax siempre va a ir hacia arriba. Siempre va a estar arriba y puede ir hacia abajo, pero siempre arranca arriba, ¿sí? En este caso, este aire se encuentra por debajo del diafragma, ¿sí? Está subfrénico. Esto es por una cirugía o un proceso perforativo abdominal. Es un neumoperitoneo. Bien, vamos a hablar un poquito del mediastino como el último apartado de esta charla. Las lesiones que alteran la morfología del mediastino, bueno, dependiendo de su etiología y manifestaciones radiológicas, tienen un amplio aspecto o número de entidades. Vamos a mencionar aquellos de manera más relevante pueden ser importantes para esta presentación. Es importante recordar que el mediastino se divide en tres partes, una región anterior, media y posterior. El mediastino anterior va a contener estructuras anatómicas tales como la tiroides, el timo, por lo tanto vamos a tener contra teratomas o linfomas. Va a contener la aorta ascendente, por lo tanto vamos a buscar aneurismas o disecciones de la aorta ascendente.
y vamos a tener también patología de la vena cava. En el mediastino medio se encuentra sobre todo la cadena ganglionar y la parte de vía aérea y esófago, entonces vamos a ver adenopatías, quistes broncogénicos, alteraciones esofágicas, neoplasias diverticulares, etc. En el mediastino posterior está sobre todo la parte neuronal, vamos a ver, y obviamente la parte ósea, por lo que vamos a ver tumores que derivan de los cuerpos vertebrales, tumores neuronales, aneurisma de la aorta descendente, también la parte descendente de la aorta se considera que está en el mediastino posterior. Los hallazgos radiológicos más frecuentes son el ensanchamiento del mediastino o cambio en su morfología u orientación de las estructuras y densidades que a él los componen. Esto es una representación esquemática de cómo a ojo se divide el mediastino anterior. Vamos a tener esta zona donde va el timo, tiroides, etc. Hay una zona ganglionar acá en la parte superior y parte del corazón y aorta ascendente y cava. En la parte media, esófago, vía aérea y región elementos ganglionares. Y en la parte posterior, la aorta descendente y las raíces nerviosas y los elementos óseos vertebrales. En este caso, lo que estamos viendo, frente y perfil, donde vemos un aumento de la opacidad de margen definido, que conforma una especie de masa, ¿sí? Que se superpone al corazón, también en la parte anterior, y vemos en la proyección de frente que borra el borde derecho del corazón, ¿sí? Entonces esta es la lesión, en este caso era esta. Este es el corazón un poco desplazado y la lesión en el mediastino anterior a la derecha, que corresponde a un timoma. Esta es la característica, la visualización más frecuente de lesiones mediastinos, esto que se llama ensanchamiento del mediastino superior. Recordemos que acá tenemos el margen derecho del corazón, acá estaríamos con el botón aórtico, el segundo arco que es la arteria pulmonar, el ilio, el tercer arco que es el ventrículo. Y hacia arriba vemos un aumento de la opacidad que va generalmente paralelo a las líneas de los cuerpos vertebrales. En este caso vemos que claramente hay un ensanchamiento del margen derecho. Y aquí arriba generalmente corresponden con adenopatías. Puede a veces verse alguna lesión que venga desde la tiroides o que tenga origen en los elementos del mediastino medio también. No les dije, esto que tenemos acá es el esófago, esto es un corte de acción de una tomografía en este sector donde vemos el esófago, la tráquea, los tres vasos supraórticos, vena cava superior, ahí tronco brachiocefálico y todo este conglomerado de adenopatías que dan esta imagen de la radiografía convencional. En este caso tenemos una lesión que borra, ven el botón aórtico no se ve con claridad, segundo arco tampoco, el ilio tampoco, y tiene toda esta lesión que reemplaza ese sector y esta se corresponde también con un teratoma. En este caso es una lesión nodular que en la proyección de frente se muestra para mediana izquierda en el sector central y en la proyección de perfil se ve que es bien de origen posterior, terminó siendo un tumor neurogénico. Cosas importantes que podemos ver en el mediastino anterior, bueno, esto es una placa con un corazón relativamente normal y esto es claramente una cardiomegalia, ¿sí? ¿Cómo se define cardiomegalia? Bueno, con la definición del índice cardiotorácico, que responde a dividir este ancho de la caja torácica dividido el ancho de la cinta cardíaca. Esto debe dar aproximadamente 0,50, ¿sí? Es decir, debe ser la mitad. Cuando esto nos da más que eso, significa que hay una cardiomegalia. Puede ser de aspecto global como esta, o a veces puede ser más bien por cavidades izquierdas, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en silueta cardíaca en aspecto global y acá un poquito más, sobre todo de cavidades izquierdas. En este caso, estas imágenes quieren representar sobre todo la hernia de hiato, ¿sí? Eso es otra imagen frecuente que podemos ver en la patología torácica. Y se describe como nivel hidroaéreo en situación superpuesta a la sombra cardíaca, generalmente hacia abajo, que se va mucho mejor el perfil porque a veces no lo tenemos. Y es importante ver que no haya cámara gástrica, ¿sí? O signo de la burbuja gástrica. ¿Por qué? Porque la burbuja gástrica ahora está acá arriba, ¿sí? Acá vemos que no está. Y en este caso no confundir. Esto en realidad es aire en el ángulo esplénico del colon. ¿Y cómo sé eso? Bueno, a veces es difícil, pero generalmente la burbuja gástrica tiene nivel, porque el estómago siempre tiene líquido y aire. Entonces vamos a encontrar el nivel. En este caso no hay nivel. Muchas veces el colon no tiene niveles hidroaéreos, sino que solo a unas burbujas aisladas.
A veces puede ser un poco más difícil, como en este caso. Acá tenemos una proyección de frente, donde vemos que se ve una imagen lineal, de aspecto como cavitado, que apenas sobresale como posterior al silueta cardíaca, y que solo con el frente es bastante difícil dar un diagnóstico. Cuando vemos la proyección de perfil, notamos que claramente está por detrás del corazón y bien de origen en la parte baja y corresponde a una hernia. De manera esquemática global, entonces, vimos 4 segmentos de la clase, donde hablamos de lesiones radioopacas, que aumentan la densidad del parénquima, descritas como ocupación alveolar. Recuerden que la ocupación es el aumento de la opacidad, manteniendo el volumen, y que tiene aspecto algodonoso, generalmente es focalizada, segmentaria o lobar, que puede tener broncograma aéreo, y que si lo asociamos a la clínica, los hallazgos más frecuentes son en la neumonía. La telectasia es la opacidad del parénquima, pero con disminución de volumen pulmonar. Recuerden que como signo indirecto vamos a ver la retracción de los otros diferentes elementos, tanto del mediastino como de las cisuras, del diafragma, de las costillas y de los elementos vasculares. Hablamos también de patología del intersticio, que es todo aquello que tiende a bañar en el asino pulmonar a la vía aérea y a los alvéolos, y que de acuerdo a su ubicación y patología van a dar semiológicamente lesiones lineales, reticulares o nodulares o mixtas. A una de las líneas de Carley, lo más importante las líneas B, que las van a seguir viendo en su práctica médica, sobre todo en unidades cerradas, que nos hablan de sobrecarga hídrica. Y por último, lesiones nodulares, únicas o múltiples. Recordar, evaluar las características de la lesión para pensar en algo benigno o maligno, y siempre tener presente que debemos comparar con estudios en la medida de lo posible, si los contamos, de 2 años de antigüedad, donde la persistencia en ese tiempo nos habla de lesiones benignas. Si no podemos caracterizarlo de ese modo, necesitaremos estudios de mayor complejidad, que en la patología torácica corresponde a tomografía computada. Cuando hablamos de lesiones radiolúcidas, hablamos de lesiones que aumentan la lucidez o la transparencia del pulmón, se van a ver más negras, y lo más frecuente de ver es el atrapamiento aéreo, donde los pacientes con EPOC son los que más se ven, pero también puede ser de manera focal. Hablamos de cavitaciones, donde describiremos sus espesores parietales, hablamos de quistes o neumatoceles, entre otras. La patología pleural es la ocupación de este espacio virtual que separa ambas capas u hojas pleurales, que puede ser ocupación líquida, aérea o mixta. Recordar cómo es la caracterización de cada una de ellas. Y también recordar que puede haber engrosamientos fibrocicatrizales o nodulares, y el signo de la embarazada para poder definir, de acuerdo al ángulo obtuso o agudo de su contacto con la pleura, si la lesión es originaria probablemente en la pleura o en el parénquima pulmonar. Al hablar de mediastino, hablamos de que hay que recordar la anatomía del mediastino anterior, medio y posterior, y de acuerdo a las diferentes estructuras anatómicas que allí se ocupan, pueden venir diferentes patologías que uno va a encontrar. Habitualmente vamos a encontrar ensanchamiento del mediastino o peridefinición de las diferentes siluetas normales que definen el área cardiovascular, o la orientación de estructuras anatómicas que nos hagan pensar de lesiones en diferentes elementos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.